Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean derramadas abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los fundamentos de la fe cristiana, tomo 2. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir y facilitar esta palabra para darla a todos ustedes. Amados hermanos, vamos a elevar una oración para que el Señor nos introduzca en lo que Él va a hablar hoy. Esa palabra pueda hallar cabida en nosotros. Oremos. Señor Jesús, Señor, te damos gracias en este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitir que esta palabra pueda llegar a nuestra vida. Permita que ella pueda hacer lo que tú le enviaste. Oh Señor Jesús, pueda producir en nosotros frutos. Oh Señor, en tus manos estamos. Toma cada uno de los que estamos aquí oyendo esta palabra. Vamos a salir edificados, vamos a salir alentados, consolados, fortalecidos, Señor. Oramos para que ates al enemigo todo lo que él ha querido levantar para desviarnos de tu propósito eterno. Señor, hoy oramos para que usted nos ayude a tener cimiento fuerte y que esta palabra no solamente quede fuera de nosotros, sino pueda quedar dentro de nosotros. Señor, gracias, porque tú estás haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros. Ven a renovar nuestra mente, renueva nuestra vida, Señor, con tu palabra. Amén. Estamos revisando el tomo 2, la lección número 22, que lleva por título El vivir cristiano, parte 3. Lectura bíblica sugerida, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Salmos 119, versículo 147 y 148. Mateos capítulo 4, versículo 4. Hay muchas personas y creyentes que se hacen estas preguntas. ¿Por qué los creyentes leen tanto la Biblia? ¿Leer la Biblia no deja a las personas con prejuicio? Después de algún tiempo, ¿la Biblia no pierde su novedad? La Biblia fue escrita hace mucho tiempo. ¿Servirá aún para los días de hoy? ¿Cómo una persona puede recordar todo lo que está escrito en la Biblia? Esta serie de interrogantes van a ser aclaradas a través del mensaje de hoy. La carga a impartir es que tenemos la necesidad de constituirnos de la palabra. Quisiera revisar el primer punto. ¿Qué es la palabra? La palabra es Dios mismo. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1 en la versión King James. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La versión Reina Valera dice el verbo, pero en la versión King James dice que la palabra era Dios. Por eso, amados hermanos, la palabra es Dios. Aleluya, amados. Dios es la palabra, y la palabra es Dios. Y Él mora en nosotros, como dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. ¿Con qué objetivo? Para que ella sea nuestra vida. Es lo que dice Juan 6:63. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. La palabra también nos llena de sabiduría, según lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Y que de la niñez ha sabido la Sagrada Escritura,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ella también es nuestro alimento espiritual. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aleluya. La palabra es nuestro alimento espiritual. Así lo dice Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, porque la palabra es nuestro alimento. Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Comer la palabra es comer al Señor, y comer al Señor es comer la palabra. Por eso, amados hermanos, necesitamos que ella sea nuestro alimento espiritual, y cuando la comemos, ella nos prepara para toda buena obra. Eso lo dice en 2 Timoteo 3:16-17. Y también es la lámpara que ilumina nuestra vida. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Además, esta palabra es el fundamento de nuestra fe cristiana. El fundamento es la base, es lo que sostiene nuestra fe. Como hemos visto en mensajes anteriores, para que nuestra fe subjetiva crezca, necesitamos que la palabra pueda ser infundida a nosotros. Quisiera leer Hebreos 1:3, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra, amados hermanos. Quiere decir que ella nos proporciona los cimientos para poder vivir en medio de este mundo perverso, de mundo contaminado, que está lleno de cosas negativas, que el que gobierna en este mundo es el príncipe de la potestad de las tinieblas, que nosotros antes andábamos según la corriente de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, y la palabra nos guarda de esto, para que no pasemos a vivir según la corriente de este mundo, donde hoy el misterio de la iniquidad se ha incrementado con el objetivo de que el hombre pierda la referencia. Por eso Proverbios 29:18, quisiera leerlo con ustedes: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no está la palabra hay desenfreno, y ese es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás es que nosotros perdamos la referencia con la palabra, tengamos desenfreno en las pasiones, en la carne. Ustedes ven ahora cómo se ha sacado la palabra, la referencia de las casas, y la sociedad cómo está degradada. Satanás quiere hacer eso en la iglesia, él quiere sacar la referencia. Por eso, amados hermanos, no pierda la referencia que nos da la palabra. Voy a dar un ejemplo de las señales de tránsito. Imagínense cuántos accidentes automovilísticos ocurrirían si las líneas de tránsito fuesen borradas de la avenida y autopista. Quitar las señales haría que los conductores pierdan la referencia. De la misma manera, al perder los fundamentos bíblicos, ¿qué podríamos hacer? Hermanos, yo les digo una cosa: la palabra de Dios es la que nos proporciona la directriz para tener un vivir familiar, social y espiritual adecuado. Por eso no perdamos la referencia. La palabra nos proporciona un patrón de vida, no solo en la esfera espiritual, sino también en la esfera humana. ¿Qué es un patrón? Según la costura, es lo que nos
lleva a nosotros obtener un producto a una forma o imagen de un molde, para que la pieza de costura sea conformada o formada de acuerdo a la imagen del patrón. La Biblia es el patrón que Dios nos ha dejado. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Da la forma. Amados hermanos, la Biblia nos proporciona un patrón de vida, no solo en la esfera espiritual, sino también en la esfera humana. Por eso ella nos enseña cómo cuidar a nuestros hijos. Leamos Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Colosenses 3:21. Vamos a leer la versión King James. Padre, no provoquéis a vuestros hijos a ira, para que no sean desalentados. En la versión Reina Valera dice, no exasperéis. Es decir, no los provoquéis a ira. Vean el patrón que nos muestra la Escritura, cómo atender a nuestros hijos. Primero necesitamos corregirlos, para que ellos puedan ser direccionados de acuerdo a la forma o al molde que nos ha mostrado el Señor en sus Escrituras. Y segundo, necesitamos no provocarlos a ira. Es decir, nuestras correcciones tienen que llevar un objetivo. Nosotros no los corregimos porque vamos a descargar nuestra ira. No, nosotros los corregimos o los disciplinamos porque queremos que ellos avancen y sean personas y hombres de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, no deje de corregir a sus hijos. ¿Usted quiere tener hijos sabios? Corríjalo. Corrija al sabio y te amará, y corrija al necio y te aborrecerá. ¿Quiere tener hijos necios? No lo corrija. Deje que él haga lo que él quiera. Pero el patrón de cuidar a nuestros hijos está en la Biblia, hermano. Segundo ejemplo, la Biblia nos enseña cómo relacionarnos en la vida conyugal. Nos muestra un patrón para que haya paz, para que haya armonía. Hermano, qué rica es la palabra de Dios. Colosenses 3:18 al 19. Casada, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y vamos a leer primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vean el patrón en la vida conyugal. Cuando este patrón se altera, ¿qué hay en casa? Hay un caos. Amados, podamos tomar la Biblia como nuestro patrón de vida. La Biblia también nos enseña cómo relacionarnos en el trabajo. Efesios capítulo 6, del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay excepción de personas. Vean el patrón. Nosotros necesitamos, cuando tenemos nuestra vida de trabajo, saber quién está delante de nosotros y quiénes son ellos. Y nosotros servir no al ojo, no porque está la persona y nos está viendo, no,
nosotros hacemos como para el Señor, esté o no esté la persona. Nuestro trabajo debe ser excelente y así glorificaremos a Dios. Y las personas que son jefes deben aprender que ellos son una expresión de Dios en ese lugar. Vean qué maravillosa es la Biblia. Nos enseña cómo vivir nuestra vida. Por eso la Biblia no pasa de moda, hermano. Ella aborda todas las áreas de nuestra vida. Y también nos enseña cómo sostener las obligaciones patrimoniales. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Vean el patrón que nos muestra la Biblia. Y Satanás ha querido dañar todo esto con el objetivo de dañar al hombre. Si revisamos el patrón que Dios nos mostró de manera humana a través de su palabra y revisamos cómo está el mundo ahora, vean que todo esto se ha perdido. El problema es que no se pierda en usted, no se pierda en la iglesia. Por eso necesitamos tomar el patrón divino, no el patrón del mundo. El mundo te muestra un patrón. Los hijos los cuidan los televisores, las redes sociales, los matrimonios no andan por aquí, para allá, con ideologías extrañas. Ahorita nosotros no queremos someternos a las autoridades porque el jefe es una autoridad y los que son autoridad abusan de ella. Todo eso está en el mundo, pero eso no debería estar en la iglesia. Hay hermanos que tienen deudas, no pagan sus impuestos, diciendo que ellos no son de este mundo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros necesitamos no deberle nada a nadie. Vean, sigamos el patrón divino para que no caigamos en la trampa del diablo. Entonces, por eso es la necesidad hoy de constituirnos con la palabra. ¿Cómo yo me constituyo con la palabra? Estudiándola. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vean, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Vamos a leer 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En todo versículo, Pablo nos alienta a estar constituido y de trazar bien la palabra de verdad. Todos nosotros, en especial los hermanos que profetizan y ministran en la iglesia, necesitan constituirse la palabra por el estudio regular de la Biblia y de los libros espirituales, a fin de transmitir las verdades a los santos. Hermano, si usted no conoce una verdad, ¿cómo podrá transmitirla? Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, usted no va a manejar las verdades que están en ella y cómo las aplica y cómo ayuda a que los demás apliquen la palabra a su vida si usted no la conoce. Por eso damos gracias al Señor por el perfeccionamiento que el Señor nos ha dado en nuestro curso bíblico con la hermenéutica. Ustedes han visto cómo revisar, cómo investigar, cómo revisar versículos, buscar la palabra griega, el significado de esta, el contexto histórico, el contexto geográfico. Muchos dirán que para qué todas estas cosas, si lo esencial es la vida. Sí, la vida es esencial, pero la verdad es el canal donde la vida se desplaza. Si no hay ese canal de la verdad, la vida no puede llegar a nosotros. Por eso es que cuando usted se constituye, usted puede dar respuesta a muchas interrogantes que la gente hace y puede responder cuál es la razón de su esperanza en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Por eso si nos preguntan de nuestra fe, nuestra vida, nuestros caminos, decisiones, elecciones, necesitamos estar listos para responder usando el fundamento de la palabra. Por eso
Le damos gracias al Señor por la palabra. Hermano, todo está en la palabra. Por eso que nuestros hijos necesitan conocer la palabra desde muy tierna edad, con el objetivo, hermano, que ella sea constituida y sea su depósito. Por eso le damos gracias al Señor por el ministerio MBI, MBA, que está llevando a nuestros niños y adolescentes a estar constituidos en la palabra. Hermanos, pero ellos solamente tienen 2 horas en el servicio de MBA y MBI un solo día. La mayor parte del tiempo la pasan con nosotros los padres, que debemos solo esperar que los hermanos atiendan ese asunto con nosotros, o nosotros invertir tiempo para que ellos conozcan la palabra y su depósito empiece a ser llenado, hermano. El atender a los niños y adolescentes es una responsabilidad de los padres y es un encargo de la iglesia. Por eso necesitamos atender a nuestros hijos para que su depósito sea llenado. Yo quisiera leer con ustedes 2 de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Para qué nosotros necesitamos llenar nuestro depósito? Porque cuando haya una necesidad, nosotros tengamos de dónde sacar para suplirla. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Si la palabra de Cristo no mora abundantemente, entonces no tendremos suficiente para suplir las necesidades nuestras y la necesidad de las personas. Sigamos llenando y llenando, llenando este buen depósito. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te has llenado? Porque si no te llenas de la palabra, te estás llenando de otra cosa. Por eso vamos a invertir más tiempo en la palabra, hermanos. Debemos invertir tanto tiempo en las redes sociales y vamos a invertir más tiempo en la palabra, que es para nuestra salvación. Y una vez que esta palabra esté en nosotros, el Espíritu Santo, cuando haya la necesidad, Él nos la recordará. Es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Él no podrá recordarte lo que no hay en ti. Él te recordará lo que está dentro de ti. Recuerdo un ejemplo de un joven que estaba estudiando y fue a presentar el examen y no había estudiado, un joven cristiano. Y se sentó y agarró la prueba, muy orgulloso, y dijo: Espíritu Santo, responde el examen. Y él salió muy enojado porque el Espíritu Santo no le ayudó a responder el examen. Él oró, hermano, para que el Espíritu Santo le respondiera. Pero él no había estudiado. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos hable, pero no tenemos nada en el depósito. Necesitamos, amados hermanos, guardar su palabra en nuestro depósito, para que cuando la necesitemos, ella pueda suplir nuestras necesidades. Yo quisiera leer con ustedes Juan capítulo 5, 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Con tener conocimiento bíblico no es suficiente para traer cambios efectivos a nuestra vida. Por ejemplo, nosotros podemos conocer cómo debemos orar, cómo hacer, pero eso no nos ayuda. ¿Qué nos ayuda? A orar. ¿De qué nos sirve saber cómo orar y no oramos, hermano? No, a mí me preocupa que muchos de nosotros sabemos cómo definir el invocar, cómo definir orar, cómo definir reunirse. Todo eso está en nuestro conocimiento, pero el asunto no es conocerlo, el asunto es hacerlo. Por eso, amados hermanos, el conocimiento versus la vida. ¿Qué quiere usted? ¿Conocimiento o vida? Por una parte usted debe conocerlo, pero por otra parte usted debe experimentarlo. Amados hermanos, debemos orar, dedicar tiempo a la oración. Saber las propiedades de los alimentos no sacia nuestra hambre. ¿Qué sacia nuestra hambre? Comer. Por una parte debemos conocer, por otra parte necesitamos comer.
Usted no va a un restaurante y lee la cartilla y dice, ¡ay, qué rico este alimento! Se para y se va a la mesa. No, usted lo pide y usted lo come. Usted cuando lo pide, usted dice, no, este alimento tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene vitamina B. Usted dice eso. Usted lo come. Por eso, amados hermanos, necesitamos de la vida. ¿Por qué, hermano? Porque el conocimiento sin experiencia nos lleva al orgullo. Y el conocimiento con experiencia nos lleva a la humildad. Por eso, amados hermanos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso necesitamos tener contacto vivo con la palabra. ¿Y cómo tenemos este contacto vivo con la palabra de Dios? Leamos Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alabado sea el Señor. Debemos tomar nuestra Biblia con oración. Cuando leo, uso mi mente. Cuando oro, uso mi espíritu. Quiere decir que cuando yo leo y oro, torno mi mente al espíritu. La palabra no solo va a mi mente, sino que también va a mi espíritu y produce vida. Nosotros necesitamos aprender a convertir la palabra de Dios en mi oración. Amados hermanos, muchas veces nosotros no hemos aprendido a tomar la palabra con oración. Creemos que es repetirla, creemos que es recitarla, creemos que es explicarla. Cuando decimos orar, leer, entonces usted toma el versículo y se lo explica al otro. Eso no es tomarla con oración. O usted la recita, la repite, la repite, la repite. Eso es recitar, eso no es orar. Tomar la palabra con oración es muy distinto. Es que ella se vuelve su oración. Quisiera leer con ustedes Segunda de Timoteo 2:15, y vamos a hacer un ejercicio en el día de hoy, tomando la palabra con oración. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Cómo tomamos esta palabra con oración? Procura con diligencia. Señor, ayúdame a procurar con diligencia. Señor, yo no quiero ser perezoso. Señor, ayúdame a ser diligente. Señor, he sido perezoso, pero quiero hoy ser diligente. Oh, presentarme a Dios. Oh, es presentarme a Dios. Señor, quiero presentarme a ti. Me presento a ti en este día, Padre. Oh, no quiero presentarme solo a los hermanos, que ellos me vean. Yo quiero presentarme a Dios aprobado. Oh, Señor Jesús, ven a probarme, Señor. Ven a probar lo que hago. Ven a probar mi vida. Aleluya. Como un obrero, como alguien, Señor, que está laborando, que está trabajando. Aleluya. Que no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene nada escondido. Señor Jesucristo, yo quiero cuando ese día esté presente delante de ti, oh, yo no sea avergonzado. Por eso vengo delante de ti, Señor. Ven a mostrarme, ven a iluminarme. ¿Qué cosas hay en mí? Oh, Señor Jesús, que me avergonzan delante de ti. Ilumíname, Señor. Usa tu luz divina. Ven a iluminarme. Oh, que traza. Oh, Señor, que traza. Enséñame a trazar. Bien la palabra. Oh, que usa. Ayúdanos a usar bien. Cómo aplicarla. Señor, enséñanos cómo aplicar esta palabra que estamos viendo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es tomar la palabra con oración. Que ella se vuelva nuestra oración, hermano. No es explicarle a los hermanos el significado. No es recitarla. Es tomarla con oración.
Y a través de esta práctica, hermanos, la palabra logo constante se convierte en una rema, que significa la palabra revelada para el momento. Se vuelve vida, presente, real, iluminadora, reveladora, capaz de transformar nuestra naturaleza y guiar nuestra vida. Lo objetivo lo lleva a ser nuestro subjetivo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos que esta palabra se transforme en vida en nosotros a través de tomarla con oración. No solo la lea, tómela con oración, hermano, y verá los resultados. Vuelva la palabra a su oración. Oh, Señor Jesús. Vamos a ver el siguiente punto. La palabra como nuestro alimento. Levíticos 11 del 1 al 8. Vemos que Dios incluyó al pueblo judío a alimentarse solo de animales limpios. Y los animales limpios tenían dos características. Ellos rumiaban y tenían pezuña hendida. Hoy vamos a ver esas dos características. Rumiar significa masticar, ingerir, regurgitar el alimento a fin de ingerirlo nuevamente. Y esto se repite muchas veces con el fin de absorber gran parte de los nutrientes del alimento. En Juan 10, el Señor nos compara como ovejas. Debemos ser aquellos que rumian su palabra, a fin de que ella sea nuestro alimento. Leamos Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Eso es rumiar. ¿Qué es rumiar? Es revisar, hablar, masticar, hasta que podamos absorber la mayor cantidad de nutrientes. ¿Qué está haciendo hoy usted? Usted está comiendo la palabra. Usted no está rumiando, usted ahí está comiendo la palabra. Pero necesita rumiarla para sacar el mayor beneficio de ella. Empecemos profetizando al culminar de este mensaje. No podemos ser como el cerdo que traga y no mastica. Nosotros necesitamos no solamente escuchar esta palabra, necesitamos revisarla en la casa, necesitamos compartírsela a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, hasta que esta palabra se quede ¿dónde? En nosotros. Eso es rumiar. Muchas veces usted dice, ¿qué está haciendo, hermano, rumiando? Y es la primera vez que está revisando el alimento diario. O es la primera vez que está leyendo ese versículo. Eso no es rumiar. Rumiar es tomar el versículo que leyó, compartírselo a su esposo, a su esposa, compartírselo a su vecino, compartírselo a los hermanos, hasta que ese versículo quede constituido en usted. De poco sirve, hermano, leer la Biblia o los libros espirituales en gran cantidad si no somos iluminados y vivificados. La calidad de nuestra lectura debe superar la cantidad. Hermano, debemos apartar un tiempo para contactar la palabra de Dios con calma, con mucha oración, con un espíritu de búsqueda. No podemos ir a la palabra como un ritual, hermano, sino como aquello que es necesario para nuestra vida. Tampoco debemos presumir que ya sabemos sobre determinado asunto, porque eso impedirá que Dios pueda hablarnos. Muchas veces ni leemos el versículo porque creemos que no lo sabemos, y eso impide que Dios nos dé una luz nueva acerca de ese versículo. Hermano, yo le
sugiero a usted, cuando lea la Biblia o lea los libros espirituales, usted pueda leerlo, diciéndole: Señor, quiero leerlo como si nunca lo hubiese leído. Porque si cuando usted lo lee así, usted recibe luz de la palabra. Quisiera leer con ustedes Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Eso es rumiar, hasta que la palabra de Dios esté constituida en nosotros, para que absorbamos la mayor cantidad de nutrientes. Esa es la primera característica de estos animales que vemos en Levítico 11. La segunda característica era que estos animales tenían la pezuña hendida, y esto se refiere al discernimiento. El contacto que tenían estos animales con la tierra es muy poco, por eso se refiere al discernimiento, y el discernimiento nos lo da la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra separa las cosas que son del espíritu y las que son del alma. Discierne los pensamientos y propósitos del corazón. Muchas veces Dios habla una palabra y te dice: ¿quién le diría al hermano eso? Es la palabra. O cuando nos hablan algo y Dios nos alumbra, discernimos la situación. Discernir es como cuando usted entra a una casa, y aunque usted no entra a la cocina y usted huele a café, usted dice: están haciendo café. Eso es discernir. Aunque no le digan la situación que está pasando, pero por medio de la palabra Dios revela las cosas. Por eso, amados hermanos, necesitamos que la palabra pueda ayudarnos a discernir aún cosas que nosotros pensamos. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Por eso necesitamos la palabra. Muchas veces creemos que estamos haciendo algo muy bueno, pero cuando Dios nos alumbra, nosotros vemos que no era tan bueno como nosotros hacíamos. Por eso Isaías 55, versículo 8, el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Por eso hoy necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia, Él nos responde. Por eso, amados, ¿cómo necesitamos la palabra? Como hemos visto, nuestra constitución viene a través de estudiar la Biblia, llenar nuestro depósito, tomar la palabra con oración para obtener la vida. Somos constituidos de ella también a través de rumiar la palabra de Dios en la Biblia. Podemos también constituirnos en la palabra de Dios por la lectura de los libros espirituales. Tales libros son escritos por siervos de Dios que reciben revelación del Espíritu y la transmiten a los demás santos a fin de edificarlos. La lectura de los libros espirituales es fundamental porque, además de explicarlo, las verdades bíblicas nos alientan a proseguir por la experiencia que tales hermanos tuvieron con Dios. Hay mucho que aprender con el testimonio de vida de otros santos. El mismo apóstol Pablo escribió: sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Al contemplar la fidelidad de Dios y el poder infalible de su palabra en la vida de otras personas, somos motivados a buscar experiencias semejantes. Esto, de hecho, es muy alentador. Finalmente, después de la lectura de la Biblia o de algún libro espiritual, es muy importante meditar lo que fue leído. David hizo la siguiente oración en el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Y quisiera leer con ustedes Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso necesitamos poner la mente en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 2 en la versión Recobro. Fija la mente en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y Romanos 8:6 dice, poner la mente en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Hermanos, no seamos flojos, sino diligentes en constituirnos de su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Amén, hermano. Que Dios despierte en nosotros hambre y sed de su palabra, como dice Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Aleluya. Hermano, les recomiendo el himno suplementario 50, que dice, no es simplemente oír la palabra del Señor y en la mente analizar. Debo pues volver en mi espíritu y orar, y de Dios ganaré revelación. Hermano, no es solamente leer, no es solamente conocer, sino experimentar esta palabra hasta que ella llegue a ser constituida en nuestra vida. Que ya el alimento no esté fuera de nosotros, sino sea parte de nuestro ser. Hermano, cuando usted come una torta, fuera de usted es torta, pero dentro de usted son los nutrientes necesarios para sustentar su cuerpo. Por eso así debe ser la palabra, no debe estar fuera, sino que debe estar en nosotros. Dios los bendiga. Quisiera hacerle algunas preguntas para rumiar. Pregunta 1. ¿Por qué la palabra de Dios es un fundamento de la fe cristiana? Pregunta 2. ¿Qué significa tener la palabra como nuestro buen depósito? Pregunta 3. ¿Por qué saber solo sobre la Biblia no es suficiente para tener un cambio de vida? Pregunta 4. ¿Cuál es el beneficio de leer y orar la palabra de Dios? Pregunta 5. ¿Qué obtenemos cuando rumiamos la palabra de Dios? Pregunta 6. ¿Medita en la palabra dada de parte de Dios cuando lee la palabra y oye la comunión con los hermanos? Dios los bendiga.